para poder estudiar el tema del día de hoy, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias. Voy a volver a compartir pantalla, a ver si se puede ver mi documento. Yo creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar el Evangelio de San Lucas en el capítulo número 19 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Quien quiera y tiene opción a verlo en la pantalla lo puede hacer. Por esa razón yo coloqué acá el compartimiento de pantalla y les doy una recomendación. Vamos a ir leyendo solamente lo que está de color negro, porque lo que coloqué con color azul y otro tipo de color son comentarios que en esta mañana vamos a realizar acerca de esta porción de este capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, Lucas capítulo 19. Leamos. Versículo número 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los eunucos y rico, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Miren, esta va a ser la parte clave. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo número 4. Y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Versículo número 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo número 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo número 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un pecador, con un hombre pecador. Versículo número 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes, y lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí viene el versículo que colocamos para el tema de esta mañana. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Bueno, miren, este relato es interesante. Vamos a hablar un poquito del contexto de qué sucedió en este capítulo 19. Bueno, buscando en el comentario bíblico adventista, decía que este relato del capítulo 19 posiblemente se dio una semana antes de el martirio público de Jesús. Significa que una semana antes de que él fuera crucificado, se dio este suceso. Resulta que Jesús estaba descendiendo a Jerusalén, venía del norte de Israel y pasó por la ciudad de Jericó. Yo creo que todos hemos escuchado Jericó, ¿verdad? Por ejemplo, Jericó fue una de las primeras ciudades que el pueblo de Israel conquistó cuando empezó por así decirlo, su conquista del Estado de Palestina. Pues Jesús dice que habiendo entrado a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y el versículo número 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era de los jefes de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Bueno, resulta, hermanos, que Jesús entra a la ciudad y como Jesús ya había predicado y había hecho muchos milagros, mucha gente ya había escuchado de él. Muchos estaban pendientes en observar si verdaderamente Jesús era
o no era el Mesías. Muchos creían en él, muchos todavía tenían algunas dudas y otros, aunque estaban convencidos, no querían reconocerlo por diferentes circunstancias. Entre ellos estaban los dirigentes judíos, ¿verdad? El ambiente, hermanos, que en ese tiempo había, precisamente en esas fechas cuando Jesús bajaba a Jericó, era de empezar regocijo, porque comenzaba una de las fiestas importantes en el judaísmo, y era la Pascua, ¿sí? Ellos le llaman Pesaj. Pues muchos estaban bajando a Jerusalén porque según la Torá, según las tradiciones, ellos debían de descender. Era una de las fiestas donde los judíos debían de descender a la santa ciudad para poder adorar. Y Jesús era uno de los que también estaba descendiendo, ¿verdad? Entonces pasó por esta ciudad llamada Jericó. Como mucha gente estaba a la expectativa de este Mesías, de este revolucionario, de esta persona humilde que hablaba del reino de Dios y que sanaba, esto llegó a los oídos de Zaqueo, ¿verdad? Y Zaqueo ya había escuchado acerca de él, había escuchado de sus milagros, y Zaqueo tenía un anhelo en su corazón. Ahora, hago mención de lo siguiente: Zaqueo era judío, y por ser judío, muchos judíos creían y pensaban que ellos eran salvos automáticamente por ser judíos. Es decir, inclusive quiero contarles, hermanos, que muchas de las religiones en el mundo, lamentablemente, son religiones de obras. ¿A qué me refiero? Yo hago, yo realizo, yo digo, yo pertenezco, yo soy hijo de, y por esa razón yo soy salvo. Y quiero contarles, hermanos, de que esa es la base de cualquier religión que es falsa. Porque la salvación, hermanos, no es por obras. ¿Qué significa eso? Que usted, por haber nacido en un hogar adventista, por ser padres, por ser hijo de padres que son adventistas, por diferentes circunstancias donde supuestamente yo tengo ganada la salvación, ¿sí? Eso me da a mí cierta tranquilidad. Y vuelvo a repetir, hermanos, esa es la base de cualquier religión que sea falsa. Porque la salvación, hermanos, es única y solamente por gracia. ¿De acuerdo? Zaqueo, siendo judío, sabía, hermanos, de que él no estaba bien. Quiero recordarles, como lo dice el versículo número 2, que Zaqueo dice que era el jefe de los publicanos. Y gracias a ser el jefe de los publicanos, dice que él era una persona que rica. Ahora, recordemos que era un publicano. Cuando Roma y algunos países poderosos conquistan a otro país, una de las primeras situaciones que se dan es de que se les cobra impuestos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Roma, que era un territorio de descendientes bárbaros, ellos aplicaban la guerra y aplicaban especialmente lo que ellos llamaban la lex romana, ¿sí? Ellos eran soldados sanguinarios, tenían fama de no tener misericordia de nadie, y cuando llegaban a un pueblo, los subyugaban, y una demostración de ese yugo era cobrarles impuestos, y a veces los impuestos, estimados hermanos, no eran unos centavitos, era mucho dinero. Y cuanto más riqueza una persona a veces tenía, cuando más esta persona trabajaba o comerciaba, más impuestos se le pedían, ¿verdad? Y habían muchos en Israel que odiaban a los romanos por eso, ¿verdad? No solo en Israel, pues en otros reinos que Roma había conquistado odiaban a los romanos por esa misma situación, ¿verdad? Porque era un yugo terrible. A veces no se tenía mucho dinero y se le tenía que dar el dinero de los impuestos. Y quiero contarles que Zaqueo era uno de los personajes que Roma había enrolado, lo había reclutado, es decir, Zaqueo, siendo judío, se había unido a los romanos para poder
quitarle dinero a sus propios hermanos. Y miren, hermanos, eso era odiado por los mismos judíos. Odiaban a quienes se habían aliado a un país extranjero, se habían unido, como ellos le llamaban. Ellos llamaban, inclusive había un mote y había un insulto, donde a los que no eran judíos, es decir, a los que eran paganos, se les llamaba perros. Ellos les decían así. Y ellos odiaban a aquellos judíos que se habían unido a los perros que los subyugaban. Entonces, Zaqueo, hermanos, no era una persona querida en Jericó e inclusive por su misma familia. Y lo más terrible todavía, hermanos, que él era el jefe y a raíz de ese trabajo, hermanos, se había hecho rico. Entonces, créanme, la situación de Zaqueo, hermanos, no era una situación alegre, pues, aunque tenía riqueza, aunque podía disfrutar de placeres, se podía comprar buena ropa, podía tener buenos vehículos, podía inclusive tener mujeres, todo lo que él quisiera. Y todavía, aliado a los romanos, él tenía inmunidad, ¿de acuerdo? Y tenía cierto poder, inclusive hasta poder político. Pero Zaqueo no se sentía bien, porque sabía, hermanos, de que él era un ser despreciado. ¿De acuerdo? Vamos al versículo número 3. En medio de que Zaqueo se sentía mal, hermanos, y sabía que era un pecador, sabía que era odiado por sus vecinos, odiado por su familia, dice que él escuchó de un personaje, y este personaje hablaba de amor, hablaba de perdón, sanaba a las personas, e inclusive él no veía ni estatus social, no veía si eran o no inclusive creyentes, y a los oídos de él había escuchado que inclusive había sanado a leprosos, había perdonado a pecadores, y en su corazón él anhelaba, por eso dice el versículo número 3, procuraba ver quién era Jesús. ¿De acuerdo? Pero dice que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. A mí me llamó la atención, y ustedes pueden ver aquí en el comentario qué significa el nombre de Zaqueo. Y dice que el nombre de Zaqueo, el nombre original en hebreo es Zakai, y Zakai significa puro, o una persona que demuestra perfección. La primera letra es una letra que en español nosotros le llamamos Z, ¿de acuerdo? Pero en el hebreo puro es una letra llamada Sadek, que significa perfección, ¿sí? Entonces, cuando los papás, creo que Mónica acaba de pasar por esa situación, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mis dos hijas nacieron, lo primero que uno quiere es buscarles un nombre bonito, ¿verdad? Si uno vio un personaje guapo, atrayente o un héroe, lo que uno quiere es ponerle ese nombre, porque uno anhela que su hijo tenga esos rasgos y esas características, ¿verdad? Y yo me imagino que cuando los papás de Zaqueo, porque miren, siempre es una felicidad, cuando un hijo nace, independientemente es una bendición, ¿sí? Es una felicidad tremenda, ¿verdad? Y me imagino yo que cuando los padres de Zaqueo, él nació, le pusieron ese nombre y su anhelo fuera que Zaqueo fuera una persona correcta, una persona pura, ¿de acuerdo? Y me imagino yo que de ahí es donde viene el nombre. Pero lamentablemente las circunstancias de la vida, estimados hermanos, hicieron que Zaqueo, siendo judío, y aunque tal vez fue educado de buena forma, él haya tomado decisiones que a la larga hicieron pesar en su vida. ¿De acuerdo? Ahora, a mí me llama la atención el versículo número 3, porque dice, pero no podía a causa de la multitud. Zaqueo, hermanos, era un hombre rico. Yo no sé si ustedes han observado, pero cuando hay gente que tiene poder y tiene riqueza, mucha gente los admira y los respeta. Y yo me imagino, y ha sucedido porque yo lo he visto, que cuando una persona con determinado poder llega a un lugar, la gente se hace a un lado para darle paso o darle la preeminencia a que se pueda ver o se pueda notar. En este caso, la gente que estaba
viendo a Jesús, dice que no le puso importancia a Zaqueo y no le permitían ver a Jesús. Y para ajuste de cuentas, el pobre Zaqueo era chaparro, ¿verdad? No, me imagino yo que él se ponía de puntillas tratando ahí de ver cómo Jesús pasaba o cómo caminaba, y el pobrecito por su tamaño no lo podía hacer. Pues resulta, y dice el versículo número 4, y dice, y corriendo delante, subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y se me ocurrió poner esta fotografía, ¿verdad? Yo busqué varias fotografías ahí en Google y me apareció esta y me llamó la atención. ¿Saben por qué me llamó la atención esa fotografía? Porque Zaqueo, al ser un hombre rico, se vestía bien. Tenía un buen turbante, tenía ropa cara, y como que una persona con ese tipo de ropa no se miraba bien que subiera a un árbol. Pues inclusive, por ejemplo, a mí me ha sucedido. Yo no soy mucho de ponerme traje formal, pero por mi trabajo a veces me obligan, ¿verdad? Ya me imagino yo tratándome de subir a un árbol. No solo no me siento cómodo con ese tipo de ropa, y saber que es una ropa que yo también cuido, subirme a un árbol, tal vez yo no lo haría. Pero miren, era tanta la necesidad de Zaqueo, de querer ver a Jesús, que no le importó su ropa, no le importó su vestimenta, no le importó, inclusive él era jefe, ¿de acuerdo? Era un gerente. Imagínense ustedes, el gerente de una empresa humillándose, subiéndose a un árbol para tratar de ver a un carpintero. No sé si ustedes van entendiendo el contexto, pues. Entonces, en ese momento Zaqueo se olvidó de quién era él. Miren lo que estoy diciendo. Por un momento, por el mismo deseo en su corazón de querer ver a Jesús, a él se le olvidó quién era él. Se le olvidó que su nombre era Zaqueo, que él era el jefe de los publicanos, que él tenía dinero, ¿sí? Que él tenía ropa costosa. Lo único que él quería era contemplar el momento cuando Jesús pasara. ¿De acuerdo? Y qué tremendo, hermanos, porque quiero contarles de que ese tipo de reacciones a veces no son humanas. ¿De acuerdo? Esas reacciones posiblemente pueden ser dadas por el Espíritu de Dios. En algún momento, hermanos, yo creo que nosotros hemos sido llamados por el Espíritu, ¿sí? En algún tipo de circunstancia, pero a veces, hermanos, nuestra posición, nuestra ropa, nuestro dinero, nuestro trabajo, ¿sí? Y algunas otras circunstancias, hermanos, no permiten que a veces uno sea humilde y uno se suba a ese árbol y poder disfrutar de las bendiciones de ver a Jesús. ¿De acuerdo? Pues Zaqueo, hermanos, escuchó a la voz del Espíritu de Dios, no le importó nada y se subió al árbol. Vamos al versículo número 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué dice que sucedió? Le vio y le dijo, Zaqueo, apúrate. Aquí dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren qué tremendo, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios nos hace un llamado para que nosotros veamos a Jesús, hermanos, no nos resistamos. Miren, yo sé que es difícil. Yo, en mi contexto, yo tengo más de 22 años ya de ser adventista del séptimo día. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Pero créanme, hermanos, de que tal vez mi vida ha sido corriente alterna, porque he tenido ascensos y he tenido descensos, e inclusive hasta pasar a la parte negativa. Pero cuando el Espíritu de Dios, hermanos, ha llamado a mi vida, créanme, hermanos, que no ha sido por mí. He tratado en la manera de no resistirme, y para honra y gloria de Dios, hermanos, he visto la gloria del Eterno. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados en algún momento. El Espíritu de Dios nos llama y puede suceder lo que sucede con Zaqueo, como yo les decía hace un momento. A veces, hermanos, la misma gente no permite que uno pueda ver a Jesús. Nos critican, nos señalan. Y vos que haces metido en una iglesia, vos que haces
cantando una alabanza. ¿Qué haces orando? Si vos sos un hipócrita, si te dicen algo y rápido reventás, contestás, tus obras, tu trabajo no son los que deberían de ser para buscar a Jesús. ¿Qué haces ahí arriba subido? Inclusive ustedes pueden ver en el relato más adelante que cuando Jesús le dijo que bajara y se fue con Zaqueo, dice que la gente, esto lo dice el versículo, déjenme ver, versículo número 7 dice, al ver esto, ¿qué es lo que dice que hacía la gente? Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aunque acá, hermano, se hace referencia a que la gente estaba murmurando en contra de Jesús, que él estaba entrando a la casa de un publicano, lo mismo puede suceder también con el mismo Zaqueo. Yo me imagino de que mucha gente cuando vio a Zaqueo ahí arriba en el árbol se burló. Yo no sé a cuántos de ustedes, hermanos, les ha sucedido que cuando ustedes hablan acerca de Jesús, la gente se burla. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y a veces yo no quería hacer ciertas cosas o no quería continuar con ciertas prácticas, mis compañeros se burlaban. Recuerdo que había uno que se reía y me decía, tu Elena de White no te deja que vos hagas eso, no te gusta que participes en fiestas. O ella no te deja, por ejemplo, tomar o no te deja que andes con nosotros. Y se burlaban, ¿verdad? Y se reían. Yo recuerdo que me lo tomaba a gracia y me reía con ellos, ¿verdad? Y seguía yo con mi vida, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, vamos al punto, hermanos, vuelvo a repetir, que Zaqueo, hermanos, invalidó todo ese tipo de situaciones y tuvo su premio, hermanos, porque Jesús fue a su casa. Inclusive, ustedes pueden ver acá un comentario que yo encontré en el, valga la redundancia, en el comentario bíblico adventista, y dice, oiga lo que dicen los comentaristas, es la única vez que se registra, es decir, en los evangelios, que Jesús se invitaba a sí mismo a la casa de alguien. Miren qué tremendo. Siempre en algún momento Jesús había ido a posar a la casa de alguien, pero en este caso, cuando Zaqueo se subió al árbol y buscó ver a Jesús, el que se autoinvitó fue Jesús, ¿verdad? Y dijo, Zaqueo, baja. Miren cómo lo dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Y miren qué tremendo. Eso se me está escapando, porque lo está llamando por su nombre. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde Jesús sabía el nombre de Zaqueo? ¿Será que Jesús ya había platicado con él antes? ¿Será que ya alguien le había dado información a Jesús acerca de Zaqueo? ¿Ya le habían mencionado que él era el jefe de los publicanos? Y yo me puse a analizar eso anoche, fíjense, cuando estaba repasando este tema. Y hermanos, dicen algunos comentaristas que posiblemente Jesús utilizó su poder divino para saber quién era Zaqueo. Es decir, Jesús, hermanos, sabe cuando usted ora. Jesús sabe cuando usted tiene un anhelo. Jesús, hermanos, sabe cuando la gente a uno lo critica, cuando posiblemente, inclusive, muchos hemos tenido problema con el sábado y no podemos buscarle, ¿verdad? Entonces, Jesús, hermanos, llamó a Zaqueo porque por su nombre propio. Es decir, Jesús, hermanos, lo conocía. Y ahí es donde yo les demuestro, hermanos, en esta cita bíblica, que quien motivó a Zaqueo a subirse al árbol, hermanos, fue el Espíritu. Amén, hermanos. Y por eso Jesús le habló por su nombre, porque lo conocí. Y sigue diciendo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Amén, hermanos. Y impacta más porque dice que el término, pose, es decir, ir y llegar al lugar, no hablaba de una permanencia, ¿cómo le podríamos decir? Pequeña, una pausa, sino que la idea que Jesús le estaba dando a Zaqueo de que si él descendía, él iba a estar con él de forma permanente.